¿Qué tal, familia? ¿Cómo estamos? Bendecidos, ¿sí? ¿Contentos? ¿Alegres? ¿Sí? Se les nota en el rostro que están muy contentos, y así es como debemos de estar siempre delante de la presencia del Señor. Amén. ¿Ustedes creen que Él esté contento? ¿Sí? Claro que sí, ¿verdad? Dice, órale, la silla de donde mi hija Rubí está llena. No se quedó vacía. Dice, gloria a Dios. Esto es hermoso. Eso le satisface a Él. Y a nosotros más. Amén. Entonces, familia, pues ya que estamos todos contentos, vamos a tomar la palabra de Dios que tiene para nosotros en este día. Es una palabra muy hermosa, como siempre su palabra es hermosa. En la carta a los Hebreos, aunque va muy dirigida a los hebreos cristianos de aquel tiempo, es también para nosotros el día de hoy, porque desgraciadamente a veces, a pesar de lo que dice la palabra de Dios, parece que nos aferramos a nuestras propias ideas en lugar de escuchar, de ver lo que dice la palabra, y que eso sea lo que tomemos, ¿no? Porque la única palabra importante no es la de el pastor, el predicador, sino la palabra importante es la que está escrita, y es la palabra de Dios. No hay más. Amén. Amén. Así que hemos estado viendo cómo nuestro Señor Jesús es mayor a todo lo que se desarrolló en el Antiguo Testamento. De todo lo que vemos en el Antiguo Testamento, Él siempre ha sido mayor, ¿verdad? Vimos que Él es mayor a los ángeles, vimos que Él es mayor a los profetas, vimos que Él es mayor a los sacerdotes, vimos que Él es mayor como el nuevo creador del nuevo pacto, que el nuevo pacto es mayor al antiguo. Vemos que solamente en Cristo puede haber un mejor pacto. Y entonces aquí está donde estamos llegando hoy. Y vamos a ver cómo Dios nos sigue aclarando esto. Y esto es para que cada cristiano tenga la plena seguridad de que solamente en Cristo y solamente en Él y solamente Él es suficiente. Nada más se puede añadir, y sin Él no hay forma. Entonces, familia, es importante que nosotros veamos qué es lo que dice la palabra y la hagamos nuestra. Amén. ¿Qué te parece si oramos? Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres quien nos ha traído, Señor. Y estamos contentos, Señor, listos para recibir tu hermosa palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, a hacer a un lado todo tipo de paradigmas, y que no sean nuestros pensamientos los que anteponemos, sino solo tu hermosa y verdadera y perfecta palabra. En el nombre de Jesús, así sea. Amén. Ok, familia. Vamos entonces al capítulo 10 de Hebreos, y vamos a estar leyendo del 1 al 4. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? ¿Ya tienes tu Biblia? Si no traes tu Biblia, aquí lo vamos a ir pasando. Lo importante es que no te distraigas en otras cosas. Amén. Hablando de otras cosas, sus celulares al tiro también, que no estén sonando. ¿Va? Ok. Dice la palabra de Dios, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. La sombra no es mala. La ley y el antiguo pacto, la ley mosaica, es una sombra de lo que habría de venir, de las cosas buenas que habrían de venir. Pero la sombra no es la sustancia, sino la sombra. Y aunque podemos ver cosas buenas a través de la sombra, no ves absolutamente la realidad. No tienes todo el contenido. ¿Sí? Por ejemplo, el hermano Nicolás tiene árboles que dan fruto.
Tú puedes ver la sombra de un árbol, digamos del aguacate. La sombra del árbol no da fruto. El árbol, que es la sustancia, que es la verdad, que es la verdadera figura, sí da el fruto. Entonces, aunque podemos decir, esa es la sombra de un aguacate, no es necesariamente el aguacate. Amén. Entonces, la sombra, ¿sí?, es lo que aquí está nombrando, que era el antiguo pacto, que era la ley mosaica. Pero ni el antiguo pacto, que es la ley mosaica, es suficiente. ¿Para qué? No es suficiente para perfeccionar al hombre. No tiene la capacidad de que el hombre pueda ser verdaderamente libre de pecado. Por lo tanto, es insuficiente. La sangre de los toros y de los machos cabríos que se sacrificaban en aquel tiempo para perdón de pecados se hacía de manera continua cada año, mínimo. Y esta sangre que se derramaba y que era sacrificio tras sacrificio, se realizaba precisamente porque no tenía la capacidad de ¿qué? De perfeccionar. No podía perfeccionar a las personas que se acercaban a Dios. Por lo tanto, al no poderlas perfeccionar, ellas no podrían ser libres completamente de pecado. Y si no podían ser libres completamente de pecado, no podían obtener una justificación completa delante de Dios para poder alcanzar una vida eterna. Por eso es que el antiguo pacto, la ley mosaica, eran solo una sombra. Por ejemplo, vamos a decir que tú vives a lo mejor en el monte o tienes una cabaña en el monte y necesitas leña. Dices, yo necesito comprar un paquete de leña o tantos kilos, o una carga de leña. Y te dicen, sí, cómo no, yo le puedo vender esta. Y ahí vas, y te llevan, y te enseñan un roble. Y te enseñan la sombra del roble. Y te dicen, si quiere le vendo esa, o sea, la sombra del roble. ¿Tú la vas a comprar? No, porque no es la sustancia, ¿cierto? Es solo la sombra. La sombra no te va a ayudar a que te calientes. Necesitas a fuerzas la leña. Eso mismo pasaba ¿con qué? Con la ley mosaica, con el antiguo pacto. Y esto, familia, es insuficiente. Por lo tanto, ¿sí?, el sacrificio de los machos cabríos y de los toros y su sangre derramada no tenían la capacidad ¿de qué? De quitar el pecado. Solamente los cubría. Y eso, pues, servía en aquel tiempo solamente para cubrir los pecados de estas personas. Pero eso es lo que le gustaba a Dios. A Dios no le gustaba el sacrificio de los animales y eso, porque era insuficiente y eso no era capaz de transformar la vida de las personas. Por lo tanto, él necesitaba a alguien que pudiera realizar este sacrificio, que pudiera ser diferente, que pudiera ser perfecto. Por lo tanto, es incomprensible, ¿sí? Y por eso el escritor de Hebreos decía, les tengo que enseñar, les tengo que hablar de esto. ¿Por qué? Porque la gente quería de Jesucristo, pero a la vez querían seguir observando algunas leyes. Y el escritor de Hebreos dice, no, eso está mal. No pueden seguir con esto. Eso no les alcanza, no es suficiente. Solo es una sombra de lo que habría de venir. Y hoy, desgraciadamente, hay grupos
que aún quieren ser cristianos y quieren mezclar cosas que son de la ley y quieren llevar una doctrina mezclada. Pero eso no sirve, no funciona. Esto es lo que el escritor de Hebreos quiere que ellos tuvieran bien claro y que nosotros también. Hay gente, ¿sí?, se hacen llamar mesiánicos y quieren de Jesucristo y quieren de la ley. Es muy triste esto, porque la palabra de Dios es clara. Ningún ritual de la ley sirve para añadir algo a tu salvación. Solo Jesucristo es suficiente, y eso es lo que Dios estaba preparando. Por eso es que sigue diciendo ahora en el verso número 5. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito. ¿De qué? De mí. Mejor Jesús se apegaba a lo que estaba escrito. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Apegarnos a lo que está escrito, no al pensamiento que el hombre quiere. Pero es que es un hombre muy reconocido. Pues no importa que sea muy reconocido. Lo que importa es la palabra de Dios. Veía un hombre que un video que vi, no sé ni por qué lo vi, porque ni me gusta perder el tiempo con eso. Pero sale que pinta una raya. Y él podía cruzar esa raya. Y según era la línea de santificación. Y pasaban otros pastores. Y no podían acercarse un poco a la raya, se caían antes. Y dices: ¿qué onda? ¿Qué les pasa a estas personas? Y el otro se sentía el Santísimo. Él sí podía, según él. Esto es increíble. Por eso es importante apegarse a lo que dice la palabra de Dios. Es lo que dice Dios, no es lo que dice el hombre. Lo que está escrito es lo único que cuenta y que importa, nada más. Así que sacrificios y expiaciones como ofrenda por el pecado a Dios no le agradaron. Lo que agrada, o lo único que podía agradar a Dios, era la ofrenda ¿de quién? De Jesucristo, quien hace aquí una promesa. Y esto es grandioso. Así es el amor de Dios. Los hombres, como humanos, como pecadores, hemos sido siempre malos. Pero Jesucristo no. Así que Él mismo está hablando, declarando, profetizando lo que iba a pasar. Dice: preparaste cuerpo en mí. Porque solamente su cuerpo estaba capacitado, ¿cierto? Tu cuerpo y el mío no. Pero el del Señor Jesús sí. Él era el único que podía llevar a cabo esta obra. Porque Él es Dios mismo. Completamente hombre y completamente Dios. Entonces, el cuerpo de Jesucristo estaba preparado para esto. Él jamás pecó. Solo su sangre, su muerte y resurrección es lo que podía traer un pacto mejor. Y Jesucristo realizó un pacto mejor, un pacto perfecto, un pacto que transforma la vida interior de las personas, que ya no tenían, pues puedo pecar todo el año y cuando termine el año yo llevo ahí mi cordero y que lo sacrifiquen y ya me
soy perdonado durante un año. No, solo cubría los pecados, pero en Jesucristo, no, en Jesucristo Él te los quita. Amén. Él te los quita. Él los echa atrás de sus espaldas y no quiere saber más de ellos. Él tiene la capacidad que en este pacto, a través de creer en Él, tú eres completamente, ¿qué? Perfecto. Desde luego, no a que seas intachable, porque Dios nos ha perfeccionado para ser santos, aptos delante de Dios, a través de la fe. Pero no quiere decir que no seguimos cayendo, que no seguimos pecando. Sí, ya no vivimos en pecado, pero nos resbalamos, ¿o no? ¿O solamente el pastor Joel es el que se llega a resbalar? No, ¿verdad? Todos seguimos resbalándonos y seguimos como el apóstol Pablo, avanzando, ¿verdad? Porque esa es nuestra meta, llegar a la presencia del Señor. Somos salvos por la fe en Él, pero aún seguimos en esta batalla y no nos gozamos del pecado. Nos arrepentimos de que a veces caemos, le pedimos perdón al Señor y seguimos adelante, porque Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y eso es lo que ha hecho con nosotros. Ahora continuamos, pero ahora tenemos la oportunidad de llegar delante de Él. Antes no teníamos la oportunidad, ¿verdad? Pero ahora podemos llegar directos. Antes solo entraba el sumo sacerdote cada año, ¿verdad? Hoy nosotros podemos entrar en todo momento delante de su presencia. Amén. Gracias a Dios, gracias al sacrificio de Jesucristo, gracias a ese nuevo pacto perfecto que no cubre los pecados, sino que los quita. Amén. Amén. Entonces debemos de estar bien agradecidos con el Señor. Amén. ¿Por qué? Porque Él nos ha librado de ese pecado para que podamos tener una comunión directa con su Padre, con el Dios Todopoderoso. Y cuando nosotros vemos esto, debemos que estar bien alegres. Alegres porque tenemos vida eterna en Él. ¿Sabes qué es eso? ¿Sabes lo que es la vida eterna? Es algo que es tan grandioso, tan hermoso, que Dios fue capaz de enviar a su Hijo Jesucristo para que muera en la cruz por ti y por mí, para que podamos estar delante de Él. Amén. Así que, familia, yo te invito, ¿sí?, a que estemos nosotros bien claros de que en Jesucristo hay un nuevo pacto. Que en Jesucristo nosotros, por su muerte en la cruz, por su perfecta muerte en la cruz, nosotros tenemos ¿qué? Vida eterna, perdón de pecados, limpieza. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces nuestra santificación está fundada ¿en quién? En Jesucristo, no en nosotros. Nosotros no tenemos capacidad para limpiarnos a sí mismos. Dios es quien nos limpia, ¿verdad? Si nosotros estudiamos su evangelio, su palabra nos va limpiando, ¿cierto? Porque te va indicando, dice, mira, aquí estás mal, acá también. Y entonces tú buscas corregir, porque amas a Dios, ¿verdad? Y quieres ser diferente, y eso es lo que hace Dios. Por tanto, familia, sigamos adelante con alegría de corazón. ¿Cuántos dicen amén? Amén. 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Los sacrificios que hacían
hacían estos sacerdotes en aquel tiempo eran sacrificios que no podían curar. No tenían esa capacidad para sanar. Y entonces, ese problema del pecado era como una enfermedad crónica. ¿Conoce las enfermedades crónicas? Por ejemplo, la gente que tiene asma, ¿verdad? Tiene que estarse recibiendo unos shots, ¿verdad? Para su garganta, para que ellos puedan respirar bien. Era una enfermedad crónica. O la diabetes es una enfermedad crónica que tienes que estarla tratando, tienes que estarla cuidando, ¿cierto? Porque no la puedes quitar. Pero cuando viene Jesucristo y realiza este sacrificio y se realiza este nuevo pacto, un pacto que es real, entonces a través de él esa enfermedad crónica es ¿qué? Sanada. Sanada. Y entonces nosotros ya no tenemos que estar cubriendo nuestros pecados, sino que Jesús los quita. Entonces, ¿sabes qué es quitar? Es algo que ya no tienes. ¿Recuerdas cuando arrestaron al Señor Jesucristo e iba Pedro con él y llegaron los líderes religiosos, fariseos y etcétera, junto con su guardia? Y entonces quisieron apresarlo, ¿cierto? Y entonces Pedro fue muy veloz, ¿no? Y que le corta la oreja a uno de estos guardias. Eso es quitar. Le quitaron su oreja. Ya no la tenía. Es claro. Así también nuestros pecados han sido quitados por la muerte de Jesús en la cruz. Amén. Porque su pacto, su sacrificio en la cruz y su resurrección tienen la capacidad para quitar nuestros pecados. Así que, familia, en aquel tiempo se realizaban sacrificios y sacrificios y sacrificios todos los días del año, día y noche, siempre. No paraban, no descansaban, uno tras otro. Pero una vez que viene nuestro Señor Jesucristo, hace un solo sacrificio, uno solo, y lo hizo para siempre. Él no necesitó hacer más, uno solo. Y cuando lo hizo, ¿qué pasó? ¿Siguió realizando otros sacrificios? No. Después de su muerte y resurrección, vino su ascensión, ¿cierto? Ascendió a los cielos. ¿Y está qué? Sentado a la diestra de Dios Padre. Está sentado, descansando allá, entre comillas, porque Él siempre trabaja. Pero ya no está realizando sacrificios. Mientras que estos hombres, una y otra vez, ¿por qué? Porque sus sacrificios que realizaban no tenían el poder de ayudar a las personas de una forma completa. Pero el nuevo pacto en Jesucristo es mayor al antiguo pacto. Se antepone al antiguo pacto. ¿Por qué seguían ellos realizando los sacrificios? Porque esos sacrificios no tenían la capacidad. Pero el sacrificio de Jesucristo fue suficiente, una sola vez y para siempre. Ahora Él vive y reina. Y Él se va a encontrar allí, familia, intercediendo por nosotros, ayudándonos siempre, mostrando su gran amor. Pero no solo eso, sino que además, familia, Él va a estar ahí hasta que ¿qué?
ponga a sus enemigos bajo el estrado de sus pies. Jesús va a tomar su victoria completa sobre todos sus enemigos, pero también nos da una victoria completa a nosotros. Y Él va a venir por su iglesia, por aquellos que permanezcan fieles. Y esa debe ser nuestra seguridad en Cristo. Que en Cristo Él sí cubrió, ¿sí? ¿O quitó? Quitó, ¿qué? Todos nuestros pecados. Entonces, en Él tenemos asegurada una salvación eterna. Y al igual que nuestro Señor Jesucristo, un día vamos a estar ahí nosotros en su reino celestial. Verso 13. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Perfectos. Los hizo perfectos. Hoy tú y yo somos ¿qué? Perfectos. Somos perfectos. A lo mejor afuera alguien te puede decir, si le dices, no sé, es que yo soy perfecto. ¿Qué van a decir de ti? ¿Qué onda con este cuate, no? Ahora resulta que es el perfecto. Como cuando les dices que eres santo. Ah, sí, nomás te falta tu aureola, ¿no? ¿No te dicen así? Sí. Pero eso es. Él nos ha hecho perfectos. Ante sus ojos de Dios hoy somos agradables. No lo éramos, pero hoy somos agradables. Por eso es que hoy nosotros somos nación santa. Somos nación santa. ¿Somos qué? Real sacerdocio. Linaje escogido por Dios. No nos escogimos a nosotros mismos. Él nos escogió. Y nos fue buscando por todos lados, afanosamente. ¿Sí o no? A ver, Joel, ven para acá. Mira, aquí está la iglesia. Oh, sí, Señor. Pronto voy a venir. Y así, una vez, y un año, y otro, y vez tras vez, cientos de veces tras de ti. Incansablemente. Hasta que un día Dios rindió tu corazón, ¿verdad? Y entonces pudimos recibirle. Y entonces Él nos hace perfectos. Es una gran dicha, familia. Una gran dicha. Es un tesoro hermoso. Nadie se sacrifica como Él lo hizo por nadie. Nadie se sacrifica como Él. Pero hemos sido bendecidos por Dios. Así que, entonces, Cristo murió por todos los que creen en Él, ¿verdad? Y nos ha hecho perfectos por su muerte. ¿Y nos ha hecho qué? Perfectos. ¿Para qué? Para que también ya no pequemos, pero no intachables. Regresamos a esto. Tiene que quedar claro en nosotros. No somos intachables, pero avanzamos. Avanzamos. Amén, familia. Amén. Verso 15. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones, en su mente las escribiré. ¿Cuál es el pacto que va a hacer con nosotros el Señor? Hay un pacto. Él va a hacer un pacto con nosotros. Recordamos en el antiguo pacto, nuestro Dios Todopoderoso hizo un pacto con el pueblo de Israel. ¿Sí recuerdan esto? Y allí les entrega los 10 mandamientos, ¿verdad?
Hizo un pacto con ellos. Ellos serían su pueblo y Él sería su Dios. Y aquí hay un nuevo pacto. ¿Y ese pacto es qué? Que Él pondría sus leyes en nuestro corazón. ¿Sí o no? Y su palabra, su evangelio de salvación, nos da ¿qué? El conocimiento de lo que Él ha escrito también en nuestra mente. El Señor, nuestro Dios, hace un pacto. Y en ese pacto tú y yo somos ganadores. Cuando Él dice que en ese pacto Él escribe sus leyes en tu corazón, es que esto es verdad. Él las escribe en tu corazón. Y nosotros lo que tenemos que hacer es conocer esas leyes. Aunque están escritas, nosotros las tenemos que conocer, mirarlas bien, observarlas, meditar en ellas. Necesitamos conocer su palabra. Si no conocemos su palabra, ¿cómo vamos a conocer sus leyes? ¿Cómo vamos a distinguir lo que es bueno de lo malo? Necesitamos nosotros, familia, tomar lo que Él nos ha dado, y Él nos ha dado sus leyes en nuestro corazón, y necesitamos nosotros tomar su palabra y estarla escudriñando, conocer su evangelio de salvación. Muchos condicionan el evangelio de salvación, como acá estaban condicionándolo, ¿quién? Los hebreos. Querían a Jesucristo, pero querían añadirle. Nosotros, familia, debemos de estar bien conscientes de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, en nuestro corazón. Jesucristo nos ha traído una redención. Y si Él nos ha perdonado de los pecados, nosotros tenemos que creerlo. Y entonces debemos tomar sus leyes y ponerlas en práctica. ¿Conocemos su evangelio de salvación? ¿Lo estamos meditando en Él? ¿Nos ponemos a estudiar los evangelios? Es importante conocer el evangelio de salvación. Nos da un mandamiento muy grande, ¿verdad? También dice que pone sus mandatos en nosotros. ¿Conoces los mandamientos que Dios tiene para nosotros? ¿Cuáles mandamientos nos dejó? Amar a Dios y amar a quién? A tu prójimo como a ti mismo. Pero ¿cómo vamos a amar a Dios? ¿Cómo ponemos en práctica este mandamiento, sí, que Él ha puesto en nosotros? Para amar a Dios necesitamos conocerlo. Si no conocemos a Dios, ¿cómo le vamos a amar? Solo podemos pensar que le amamos. Mucha gente cree que ama a Dios, pero no lo conoce. Y en sus actitudes nos damos cuenta. Pero en sus leyes dice que nosotros debemos de amarle. ¿Con toda qué? Con toda nuestra mente. O sea, de manera consciente tenemos que amar nosotros a Dios. No es que solamente porque lo leí, sino que estoy plenamente seguro de que efectivamente yo debo de amarle con toda mi mente. Con toda, sin dudar en Él, sino estar seguro de lo que Él me está hablando es verdad. Y entonces, familia, yo estoy aplicando las leyes que ha puesto en mi corazón, las que ha escrito en mi mente. Y Él quiere que nosotros le estemos mostrando esa obediencia, una obediencia por fe, una obediencia por amor, una obediencia real, una obediencia verdadera.
debemos amarle a Él con todo nuestro corazón. Con todo, no con una parte. Muchas veces le amamos solo con una parte. ¿Sí o no? Pero muchas veces Él nos dice, ¿sabes qué? Necesito que por favor vengas temprano a hacer esto. A lo mejor algo manual. Dices, ¿por qué tengo que hacerlo yo? Entonces, ¿dónde está nuestro amor suficiente por Él? Necesitamos, familia, ser conscientes con lo que Dios quiere y mostrarle que verdaderamente Él es el número uno en nuestro corazón. Que no hay amor más grande que Él. Que no es mi mayor amor mi esposa, no es mi mayor amor mis hijos, es Él. Y todos debemos de estar conscientes. Pero esa debe ser nuestra actitud. Mi esposa sabe que yo amo más a Dios que a ella. Y mis hijos también. Y lo saben, son conscientes. Y están completamente, ¿qué? De acuerdo. Porque también aman a Dios. Así también nosotros. Nuestro primer amor debe ser Dios. Antes de amar a mi cuerpo, ay, que se quede otra media hora en la cama. No. Vamos a amar primero a Dios y estar listos para estar delante de su presencia. Él nos da el mandato de amar también ¿a quién? A las personas. A las personas. Las debemos amar como a nosotros mismos. ¿Tú cómo te amas? ¿Mucho? ¿Poquito? ¿O nada? En realidad nos amamos un buen. Mucho. A mí me gusta que la gente me ame. Porque es bueno sentirse amado. Eso te reanima. Eso te da fuerzas. Eso te empuja a seguir adelante. Y me gusta que, por ejemplo, mi familia me ame mucho. Me gusta que mi esposa me ame mucho. Y cuando yo veo sus atenciones, veo cuánto me ama. Pero ella también está esperando que yo la ame igual. ¿Cierto? Que yo la ame a ella como a mí mismo. ¿Sí o no? A mí me gusta mucho que mi esposa me dedique tiempo. Pero yo también tengo que dedicarle tiempo. ¿Cierto? Y a veces nos cuesta. ¿Sí o no? Nos gusta que nos den, pero dar a veces nos cuesta. A veces estoy preparando el mensaje y mi esposa me está hablando. Digo, Señor, le digo a mi esposa, aguántame tantito. ¿No? Porque estoy en las cosas del Señor y estoy meditando, ¿no? Y ella aguanta, pero después sé que tengo que darle ese tiempo. Si te caes en la calle, ¿te gustaría que alguien te ayudara? ¿Sí o no? Sí. Que haya alguien que corra rápido y te ayude. ¿Han visto a alguien caerse al medio de la carretera? Y luego tiene temor de que vengan los carros. Pero a veces hay alguien que llega rápido y empieza a auxiliar, muestra su amor, ¿verdad? Y nosotros también tenemos que ser así, amar a las personas, a nuestros semejantes, a quienes nos rodean, a donde quiera que nos encontremos. Que oyes que pasa la ambulancia y luego pasa otro y dices que algo pasó, creo, y empiezas a orar, Señor, ten misericordia de esta gente, yo no sé quiénes sean, pero ten misericordia y que estos hombres lleguen bien, no sea que vayan a chocar. Pero debemos de amar a nuestros semejantes. Debemos de estar dispuestos
¿O no te gustaría que a lo mejor si tú eres el que va en la ambulancia, alguien esté orando por ti? Sí, amén. Hace rato me dolía un buen la cabeza. Y me agarré aquí, iba bajando las escaleras. Y el hermano Alex me vio y dice, pastor, voy a orar por usted. Órale, va. Y oró por mí. Debemos amarnos unos a otros. Dios ha puesto esas leyes en nuestro corazón. Debemos de ponerlas en práctica. Si tú practicas el amor a Dios y el amor a las personas, ya la hiciste. Ya la hiciste. Así que, familia, estemos conscientes de que lo que Jesucristo ha hecho en la cruz, a través de este nuevo pacto, es algo que nos da a nosotros una garantía de que en Él nosotros somos salvos, tenemos vida eterna. Que nuestros antiguos pecados que habíamos cometido, esos ya quedaron atrás. Y si Él no se acuerda, menos yo. Amén. A menos que sea yo bien lento y quiera estar allí, latigándome a mí mismo. O sea, ¿cómo se les llama a estas personas? Masoquistas, ¿no? Entonces, no, Dios no quiere eso. 17 y 18, dice la palabra de Dios, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. El perdón es tan completo a la luz del Nuevo Testamento, familia, que Dios ya no se va a acordar de nuestros pecados. Ya no. Esos ya fueron. A veces, como humanos, ¿sí?, nosotros bien que le queremos recordar los pecados a nuestro semejante, ¿no? ¿Sí o no? Y nos convertimos así en los históricos, y tienes bien las fechas y todo, ¿no? Pero Dios, ¿qué hace? Dios te perdona y no se acuerda de ellos. Nosotros debemos de actuar como Dios nos enseña. Tenemos que hacer a un lado los pecados. Primero nuestros pecados, no acordarnos de ellos. Es que me sigo sintiendo pecador, entonces te falta fe en el Señor. Entonces, para ti Cristo no ha muerto en la cruz, por ti. Pero nosotros, familia, cada uno de nosotros tenemos que estar conscientes de que así como Dios nos ha perdonado nuestros pecados y se olvidó de ellos, también nosotros debemos olvidarnos de los pecados de aquellos que nos rodean y que nos han ofendido. Olvídate de ellos. Pongamos en práctica las leyes que han sido ya grabadas en nuestro corazón. Para Dios el pecado pasado ya no tiene relevancia. Una vez que pecamos, ya no tenemos que volver a pensar en ese pecado. Olvídate de él. Que no te haga daño. Si tú lo sigues recordando, es que sigues escuchando la voz del enemigo, que es el que te acusa y te acusa y te acusa. ¿Pero por qué? Si Jesucristo ya nos ha hecho libres. Creamos la palabra de Dios escrita, no le creamos al mentiroso. El pecado ya ha dejado de existir para nosotros, porque si para Dios dejó de existir nuestro pecado pasado, ¿por qué? Nosotros también debemos de hacerlo. Amén, familia. En este nuevo pacto, los pecados que ya nos han sido redimidos ya no tienen poder sobre nosotros, ni tenemos nosotros por qué estarlos cargando, familia, porque de lo contrario tendríamos que seguir haciendo ofrendas. Pero nosotros creemos en Jesús. Y si creemos en Jesús, entonces ya no hay más ofrenda de pecado. Jesús fue la ofrenda, el holocausto, para nuestra remisión de pecados. Él ya nos rescató, familia. Ahora permanezcamos en Él. Quiero terminar con esto, familia.
La ley del antiguo pacto no era mala, simplemente era insuficiente porque era una ¿qué? Sombra. Y la sombra no es la figura. La sombra no tiene la esencia del fruto de algo que es real. Nuestra santificación, familia, no es a causa de nosotros. No es porque nosotros añadamos o añadimos algo a nuestro favor, sino que es gracias al sacrificio de Jesucristo perfecto en la cruz. Solo su sacrificio es ¿qué? Suficiente. Nosotros no podemos añadirle nada. Y al igual que nuestro Señor Jesucristo, la familia de Dios, toda la familia de Dios, todos los creyentes en Jesús, vamos a estar un día también allá, delante de nuestro Padre Celestial. Una sola ofrenda realizó Jesús. Él instauró el nuevo pacto. Y a través de ello, nosotros somos santificados para siempre. Somos santificados para siempre. Dios ha puesto esas leyes de Él en nuestro corazón, en nuestra mente. ¿Qué estamos haciendo nosotros con esas leyes? ¿Te has preguntado qué estás haciendo con esas leyes? Lo único que tenemos que hacer es practicarlas, creerlas y practicarlas. Y esto que debe de darnos mucho gusto, familia, es donde hay remisión de pecados, no hay más que ofrenda por nosotros. Ya hubo remisión de pecados. Ya no tenemos que hacer nada. Solo tenemos que creerlo y vivir las leyes que Él ha puesto en nuestro corazón. Es lo que tenemos que hacer hoy. Nosotros no somos alguien que pueda añadir algo a nuestra salvación. Estamos libres ya. Jesús nos ha hecho libres. Las cadenas han sido rotas. Y hoy en Cristo Jesús nosotros tenemos entrada al cielo. Solo por lo que Él hizo. Solo por lo que Él hizo. Amén, familia. ¿Qué te parece si oramos? Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque podemos estar seguros de que tu sacrificio era lo único que podía agradar a Dios Padre para poder ser justificados y para poder también alcanzar una vida eterna. Gracias porque no solo tú cubres los pecados, sino que tú los quitas, Padre hermoso. Gracias porque nos has hecho libres y nos das, bendito Dios, la oportunidad de que nosotros podamos seguir en este camino, Señor, donde tú nos has puesto, pero ya como tus seguidores, ya como tus hijos, ya como justificados, ya como perfectos, como enteros, como maduros en tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Te rogamos, bendito Dios, que tú sigas, bendito Dios, reinando en nuestro corazón y que, bendito Padre, tengamos claro que nada podemos añadir, Señor, para ser salvos, sino que, bendito Dios, tú nos has justificado por tu gracia, porque a ti te plació y solo en Cristo Jesús.